El Señor les bendiga, su hermano vocero y embajador del reino de los cielos, Jorge Solano. El ministerio marcando mi generación, esto es Reflexiones Diarias, la carta de Pablo a los romanos. En su capítulo 8, en el versículo 1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En vista de una enseñanza que impartimos en el día de ayer, quiero explicar algo porque algunos hermanos no pudieron o no lograron entender parte de la enseñanza. Lo primero que quiero significar es que debemos usar los textos siempre con su contexto. Por ejemplo, donde acabamos de leer, la palabra del Señor cuando dice ahora tiene una coma, pero ese ahora viene como resultado del contexto anterior. En el versículo 25 del capítulo 7, donde termina el capítulo 7, el apóstol Pablo viene diciendo una serie de cosas y después de decir eso, entonces dice, ahora, hace una coma. Pues, hace una coma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma. Los que no andan conforme a la carne, coma, sino conforme al Espíritu. Lo que quiero significar es que para poder entender algunos textos, usted tiene que usar necesariamente el contexto o anterior o contexto posterior. Y cuando aquí hablamos del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, y es ahí donde mucha gente está confundida, que te dice, yo no ando en la carne, yo ando en el Espíritu, pero se están refiriendo al Espíritu del hombre. Y la Biblia habla de andar en el Espíritu, pero en el Espíritu de Dios. Observe en este capítulo 8, cada vez que menciona el Espíritu, está en mayúscula la es inicial del nombre Espíritu. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu, en mayúscula, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, en la carne, en Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en mayúscula Espíritu. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, mayúscula, en las cosas del Espíritu, mayúscula. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, mayúscula, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, en mayúscula. Si es que el Espíritu, mayúscula, de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, en mayúscula, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto quiere decir que desde que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, recibe el Espíritu de Dios. Algunas personas creen que Dios trabaja como los hombres. La primera dosis de tal vacuna, después la segunda dosis y en algunos lugares incluso la tercera dosis. No, cuando Dios te salvó, te salvó. Él no te salva por parte. Primero te salva esto y después te salva aquello. Cuando te salvó, te salvó. Quiero que te grabes algo. Tú no te salvas por obedecer, o nosotros no nos salvamos por obedecer la palabra de Dios. Nadie obedece toda la palabra de Dios. Nosotros la obedecemos porque nos salvamos. Es al contrario. No te salva por la obediencia, sino que obedece por la salvación. Cuando tú no habías sido salvado, tú no obedecías. Entonces esto quiere decir que tú estás obedeciendo porque Dios te salvó. No es que va a obedecer para salvarte, sino
que te salvaste para obedecer. Sí, Dios no trabaja por parte, que primero te va a arrepentir, después va a venir el Espíritu a ti, después te va a bautizar el bautismo del Espíritu. No, de hecho, la expresión griega referente al bautismo no se refiere como bautismo del Espíritu, sino bautismo en el Espíritu. Puedes observar que en el momento que Jesús fue bautizado en las aguas, también descendió el Espíritu sobre él. Pues en el momento en que tú te arrepientes delante de Dios, el Espíritu de Dios viene sobre ti. Puedes contemplar al ladrón en la cruz arrepintiéndose. En el mismo momento que se arrepintió, recibió el Espíritu. Y el Señor le dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. De modo que si él hubiera tenido que esperar el bautismo del Espíritu Santo para cuando suceda en 2 años, entonces se hubiera perdido. Esto quiero que le quede claro. La Biblia, en el libro de Romanos, en su capítulo 8, el versículo 9, dice algo bien claro. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Desde que eres de Cristo, tiene que tener el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Mas, ahora dice, mas el Espíritu, ahora sí en minúscula, el del hombre, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo te justifica en el Espíritu, así como Él fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso aquí menciona la palabra Espíritu en minúscula, porque cuando Cristo te justifica es en el Espíritu, porque Dios nunca se ha comunicado con nadie en la carne. Dios trata con la gente en el Espíritu. El Espíritu mismo, dice Romanos capítulo 8, el versículo 16. El Espíritu mismo, y aquí menciona la palabra Espíritu en mayúscula, el Espíritu mismo, el de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, en minúscula ahora, el del hombre, de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, te va a dar testimonio en tu espíritu de hombre, de que somos o de que eres hijo de Dios. Eso está bien clarito. Que el Señor le bendiga. Su hermano Jorge Solano. No olvide compartir nuestras enseñanzas. Hazte parte de mi equipo en el cual me he propuesto publicar, explicar y aplicar la palabra de Dios para la gloria de su santo nombre. Y no olvide colaborar financieramente con nuestro ministerio. El Señor te bendecirá por ello. Recuerda que cualquier duda o pregunta, cualquier cosa, te la responderemos a la luz de la Escritura. No dude en escribirnos y ponerte en contacto con nuestro ministerio. Seguramente no lo sabemos todo, pero a la luz de la Escritura buscaremos la respuesta y te daremos la respuesta correcta, la que dice la palabra de Dios. Shalom.